Gracias por continuar con nosotros y hoy nos acompaña en el estudio, usted ya la conoce, una mujer que entiende el bienestar pero desde la raíz, la mente y también el movimiento. Estoy hablando de Magnolia Brisa, que ella es pedagoga y es especialista en pilates terapéutico y vamos a platicar sobre pues dos pilares que a veces perdemos en la vida cotidiana, en el estrés, en el ajetreo diario, que es la atención y el empoderamiento. Bienvenida Magnolia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias, Monse. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Magnolia, quisiéramos saber un poquito cómo influye el aprender a escuchar nuestro cuerpo en nuestra capacidad de concentración y también en la atención en la vida cotidiana. Sí, bueno, en sí, la atención, ahí está. La atención es un aspecto primario que nos hace seres humanos, ¿no? En cuanto a que efectúa las actividades que nos llevan a digamos, grado, ¿no? de evolución en la conciencia, en donde une memoria, aprendizaje y estos procesos que nos generan posibilitar la razón, ¿no? Digamos. Entonces, la atención es precisamente ese vínculo, digamos, o esas áreas que son activadas en el hipocampo, ¿no? En el cerebro, que permiten que tengamos una mejor relación con el entorno, ¿no? En que podamos recuperar mejor la información, en que la memoria se consolide, en que los aprendizajes sean significativos. Y estos aprendizajes significativos, ¿cómo los podemos ir teniendo en el día a día, en lo cotidiano? Porque a veces se piensa que nada más es pilates hacer un ejercicio físico, pero ¿cómo esta disciplina te da esta concentración, este empoderamiento y no solamente en tu vida cotidiana, sino también desde tu cuerpo, desde tu mente? Sí, bueno, Pilates tiene esta virtud, ¿no? O estos principios en donde la respiración, por ejemplo, la postura, son precisamente como lo mencionas, estos pilares, ¿no? Del movimiento o de Pilates, ¿no? De la contrología. Recordamos que el principio original del método se llamó contrología, control de la mente sobre el cuerpo. Entonces, cuando generamos un movimiento consciente, un movimiento controlado, entonces eso nos posibilita el que podamos relacionar más íntimamente el cuerpo y la mente, ¿no? Porque la mente va a tener el control de esa precisión del movimiento. Entonces, esa actividad o ese ejercicio no solo es del cuerpo, sino de la actividad cerebral que va a controlar el movimiento, ¿no? Del sistema nervioso autónomo. Entonces, en ese sentido, el sistema nervioso central es el que va a mandar las órdenes. Y a su vez, el generar movimientos, por ejemplo, controlados, lentos, eso nos va a producir que a su vez todo el organismo armonice sus ritmos. Desde estos ritmos que son lentos y profundos, vamos digamos, a atravesar hasta llegar al sistema nervioso autónomo y propiamente poder regularlo. Eso es lo que se ha establecido desde la ciencia a través del movimiento consciente, ¿no? Como desde la mente, el sistema nervioso central, podemos aprender a controlar la respiración, por ejemplo, los ritmos que sean lentos, que se sientan, ¿no? La sensibilidad, que se atienda, precisamente de que pongamos atención en nuestra sensibilidad, en nuestra sensación, en la precisión del movimiento, y en ese sentido activamos, digamos, esa modulación entre el cuerpo y la mente. ¿Y qué beneficios nos tiene esta modulación, Magnolia? Porque si bien hoy vivimos estresados, hoy vivimos queriendo hacer todo rápido y entonces con pausa, no, quiero hacer 20,000 repeticiones y ya. Y creemos que esa es la solución, pero ¿cuál sería el primer paso para recuperar perfectamente pues esta tensión en la respiración? ¿Cómo con un movimiento lento, cómo con una respiración, con una orden de mi cerebro puedo inclusive mejorar mi salud física, mi salud mental? Por ahí muchos también la apuestan a la salud espiritual, temas muy complicados que se han visto de personas que prácticamente se tenían que operar y antes de tomar esa decisión van a una clase de pilates terapéutico y eliminan la operación
Parece milagro, pero no, es toda una ciencia, como tú dices, es también disminuir este estrés, estar concentrados. Sí, la verdad es que hay resultados maravillosos y hay mucha gente que quizá no solamente con Pilates, pero Pilates tiene unos principios maravillosos que si aprendemos a seguirlos, a cualquier persona les van a dar grandes beneficios, ¿no? Y podemos sintetizarlo hacia la respiración, la concentración, la postura, ¿no? El alargamiento de la columna vertebral, no forzado, ¿no? No las respiraciones forzadas, tratar de hacerlas lentas, tratar de sentir el movimiento. Estos son principios que cualquier persona, sana o no sana, van a tener una mejoría, ¿no? en toda la operación de su sistema nervioso que conduce todos los sistemas del organismo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, hay casos maravillosos con personas que ya tuvieron cirugías, que apenas a lo mejor van a proceder a una decisión así y de pronto se conectan con su cuerpo, con su relajación, con su observación, con su posición, ¿no? Anatómica, ¿no? ¿Dónde están mis hombros siempre? Porque ya me van a operar, tengo mucho dolor todo el tiempo, pero ¿has ubicado dónde los colocas? ¿Dónde están todo el tiempo? ¿O solo este es el que siempre tienes recargado o, ¿sabes? O sobrecargado, ¿no? Cargando a veces cosas o exagerando con el ejercicio. Entonces, hay muchos factores cotidianos en los que a veces no nos damos cuenta y están minando, ¿no? Agravando la situación o el padecimiento, ¿no? Y cuando empezamos a poner un poquito de atención en el cuerpo, liberamos esos pequeños detalles o simplemente nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de esos detalles, de esas sensaciones que venía el cuerpo emitiendo, pero no las atendíamos, ¿no? Y me encanta, Magnolia, porque siempre se habla de la postura y muchos dicen, ay, la postura que... Pero cuando empiezas a tener una buena postura consciente, te das cuenta que se va quitando un dolor, te das cuenta que vas caminando mejor, que vas respirando mejor, inclusive este empoderamiento, ¿no? Pero este empoderamiento es porque te sientes segura, porque te sientes también a dar pasos firmes. Muchísimas personas luego por ahí se andan cayendo, ¿no? Creo que también tiene que ver con un tema de que pues nuestro cuerpo no está en el lugar correcto. Pareciera que sí, hoy vivimos pegados a la tecnología, al celular, a tablet, al trabajo, muchísimas horas sentados. Y a la mayoría de personas no duermen bien, les duele el cuerpo, inclusive si hacen actividad física, ¿no? Porque es una actividad física, te sientes con una lesión y tú dices, no, puedo seguir, pero hay algo ahí que te está diciendo, hay algo ahí que no está bien y en algún momento se puede producir pues una lesión o se puede complicar más cuando en realidad solamente regresar a tu anatomía. Sí, a tu mecánica, ¿no? Exacto. A tu biomecánica. Y muchas veces, claro, no nos lo han enseñado, ¿no? Y creemos que estamos bien siempre. Claro, y uno se conduce natural, ¿no? En el cuerpo y no estás observando o sea, cómo respiramos, ¿no? ¿Quién nos enseña a eso? Sin embargo, ahora reconocemos cómo se han modificado los mecanismos naturales, ¿no? De acuerdo al estrés, a los diferentes ritmos de vida. Y eso incide, eso influye directamente en cómo opera nuestro sistema orgánico, ¿no? Nuestro sistema nervioso. Entonces, se reconoce ahora que hay métodos o hay técnicas específicas que nos ayudan a relajar, ¿no? Ya hemos hablado de algunas de ellas. Yo lo que les puedo comentar a mi experiencia es que más que marcar ritmos específicos, vayamos bajando la velocidad, ¿no? Simplemente respirar más lento y sin esfuerzo. Justo, Magnolia, se trabaja mucho en el centro, ¿no? En el Pilates, le dicen por ahí el core. ¿Cómo se traduce esta fuerza física central en un sentimiento que nos dé seguridad, en un sentimiento que nos dé empoderamiento? Bueno, podemos pensarlo en un enfoque desde un principio físico, como este nivel de conexión cuerpo-mente de acuerdo al fluir de tu respiración, ¿no? Que cuando sentimos el proceso de respirar, hacerlo lento, sin esfuerzo, pensar en expandir la cavidad media del cuerpo hacia los costados, hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Atrás están los pulmones, ¿no?
adelante está el corazón y no queremos llevarle más tensión, ¿no? Entonces lo podemos pensar así. Inhalamos hacia los costados, hacia atrás. Yo he hecho varias veces recordar que bajemos el aire al abdomen. Es toda la cavidad del abdomen, pero no es propiamente quedarnos ahí. Pero es importante recordar que bajemos el aire al abdomen precisamente porque respirar con el tórax, llevar el aire al pecho, está relacionado con procesos de ansiedad y estrés. Entonces, si tú haces consciente inhalar hacia tu abdomen, hacia los costados, como expandiendo tus costillas y hacia atrás, en esta cavidad media, le damos mayor amplitud al diafragma, que es el motor de la respiración, y al exhalar, imagínate como si se conectara un centro desde tu suelo pélvico hacia el ombligo. No, es lo que sucede en realidad. Naturalmente, el suelo pélvico se coordina con el diafragma y todo el tiempo trabajan en sinergia. Entonces, cuando exhalamos, se activa el transverso abdominal, que es la faja muscular, ¿no?, que rodea tu abdomen o tu cintura, también a través de la inhalación, pero durante la exhalación podemos hacer una activación más profunda y sentir con mayor fuerza esta activación sin que tú la forces. Que sea natural. Que sea natural, que la percibas. Entonces hay algo muy bonito del tema de empoderamiento en que tú no puedes controlar una realidad si no la percibes. Ahora, el tema de control es de lo más controversial, ¿no? Porque a través de la idea de control es que se ha creado el empoderamiento. Y la idea de empoderamiento, fíjate, fue incluida desde la pedagogía del oprimido, ¿no?, con Paulo Freire, que nos hablaba sobre cómo los niños, en este caso en la escuela, en la educación, no necesitaban ser entendidos como un recipiente en el cual se vacía el conocimiento, ¿no?, sino ser considerados en su propia experiencia. Y es eso lo que finalmente el empoderamiento debe reconocer y debe mantener, debe sostener en el tiempo, porque ha ido cambiando, ¿no? Como el empoderamiento, por ejemplo, en los 60, 70, la idea más bien social, política, ¿no?, todas las rebeliones que surgieron en esta idea de empoderamiento, ¿no?, social. Luego, a través de la psicología, también se empieza a generar un concepto más como de autoeficiencia, ¿no?, de control de sí mismo, de autoestima, ¿no? Y posteriormente ha sido más hacia un ámbito de wellness, ¿no?, de bienestar, en donde el empoderamiento se reconoce más como la capacidad de crear, de producir, de no rendirse, ¿no?, de tener un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, finalmente, estas miradas que tenemos hacia la idea de empoderamiento terminan siendo como una especie de autoexigencia, ¿no? Y lo que tenemos que reconocer es que la experiencia que tú sitúes en tu vivir, en tu sentir, es la que te va a empoderar en ese instante. Magdalena, ¿sería entonces que este empoderamiento sería una consecuencia directa de dedicarnos tiempo, pero tiempo de calidad? Tiempo de estar en el presente. Es precisamente ese principio, ¿no?, del que partía Paulo Freire, que decía, hay que percibir la realidad para poder transformarla, ¿no? Y entonces, ¿desde dónde la estamos percibiendo? Desde las exigencias, desde el yo tengo que poder, desde el ego, ¿no? Desde el dolor, desde las experiencias de sufrimiento, desde un pasado, o todo el tiempo proyectándome al futuro, ¿no? Entonces, ¿desde dónde me sitúo? Entonces, la idea es justo esa, percibir mi propia experiencia, situarla en mi centro y aprender a fluir y aprender a percibir el entorno, ¿no? Porque justo este vínculo entre atención y empoderamiento me llamó mucho la atención porque la palabra en sí jamás me ha gustado, jamás, ¿no? Ajá. Entonces, porque muchas veces te creas la idea de empoderarte y ahora con la idea de mujer, del feminismo, claro, y todo esto, y se llena justamente de expectativas, de perspectivas, de ideología,
¿no? Que muchas veces te separan del cuerpo, ¿no? Y como a lo mejor como líder no te das cuenta de un entorno, no te das cuenta de una necesidad, ¿no? A veces, por ejemplo, me sorprende muchas veces como si líderes no consideran la escucha del otro, ¿no? O la escucha a nivel institucional, las investigaciones muchas veces se ignoran, ¿no? Porque hay de alguna manera como una falta de percibir la realidad que también está en el entorno, ¿no? 100% Magnolia para todas las personas que nos están escuchando, que ya van camino a dejar a los niños en el tráfico. ¿Qué pequeño ajuste, inclusive de pensamiento, de postura, podrían hacer ahora mismo para sentirnos mejor, para tener este empoderamiento, pero desde la raíz como estamos hablando, desde el beneficio, desde la calidad para mí mismo, no como para sentirme superior al otro, no para decir, yo puedo con todo, porque inclusive no poder también es empoderarnos, ¿no? Claro. Es aceptar que, bueno, esta postura, este movimiento, yo no lo puedo hacer, que es lo que sí puedo hacer desde mi área para mi salud física, mental, espiritual. Exactamente. Creo que parte de ahí, de que cada uno puede reconocer su propia condición y lo bonito de la respiración, por ejemplo, que es nuestro gran recurso, ¿no? Que hemos hablado de la conciencia, es que no te ensimisma, ¿no? Cuando tú respiras conscientemente, te permite percibir mejor el entorno, porque se activa el área de atención y memoria. Entonces, está súper comprobado como si tu respiración es lenta, el aprendizaje va a ser mejor. La atención o la concentración va a tener mucha mayor capacidad, ¿no? Tu cerebro de concentrarse, ¿no? Si tú te dedicas unos minutos antes de ponerte a estudiar, antes de dar un discurso, antes de una conversación que es muy importante para ti, y te das unos minutos para respirar, vas a incorporar mucho mejor la información del entorno, la de tu propio cuerpo, para poder regular y poder modular esos objetivos, ¿no? O esos propósitos que tienes y que han sido muy lúcidos a lo mejor en tu vida y no se te va a olvidar y no se te va a pasar. Y vas a tener más en cuenta los recursos que necesitas, ¿no? Y seguramente vamos a tomar mejores decisiones. Magnolia, para terminar te voy a hacer un cierre rápido, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta y tú contestas lo primero que se te viene a la mente, ¿vale? Okay. ¿Cuál es tu postura favorita de Pilates? Teaser puede ser. ¿Cuál es el mayor enemigo de la atención hoy en día? El mayor enemigo de la atención hoy en día. Fíjate que me vino a la mente la palabra emoción, pero la emoción qué interesante porque no es un enemigo, pero es el mayor obstáculo. O depende, ¿no? Es un obstáculo simplemente. No es que... o sea, se me hace curioso que se me haya ocurrido emoción porque obviamente no es un enemigo, pero sí es lo más difícil, ¿no? Que tenemos que atravesar durante la emoción, recordar que la respiración puede regularla, ya estás casi del otro lado, ¿no? Entonces, por eso me interesa recordar mucho la importancia de la respiración porque nos va a ayudar a regular nuestros estados emocionales y con ello tener una vida mucho más armónica, ¿no? Magnolia, ¿qué dice nuestra espalda de nuestras emociones? Ella carga con todo, sí, la espalda carga con tus emociones. Entonces, liberar la tensión de la espalda tiene efectos inmediatamente emocionales. Podemos hablar incluso de patrones que efectúan la emoción, ¿no? Como el cerebro todo el tiempo está leyendo y parte, ¿no? Se constituye también a partir de los patrones de movimiento. Entonces, cuando el cerebro reconoce un patrón de movimiento, o sea, ese patrón efectúa la emoción. Entonces, si tú haces esto, te encorvas y empiezas a agarrarte así, ya detonaste la emoción. Y estás triste y después estar enojado. Y dices, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Empezó la emoción y empezó el patrón de postura y de movimiento. Ahora, cuando tienes atención, cuando entrenas la atención,
empiezas a percibir el movimiento, a veces no es tan, a veces la sensorialidad es más acuática, ¿no? Y no la vas a percibir hasta que ya haya detonado, ¿no? Pero empiezas a percibir el movimiento y lo corriges y también se disipa la emoción, ¿no? Qué maravilla, Magnolia. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos acercarnos a alguna página, una red social? Mi página es mbpilates.mx o Magnolia Brisa. Me encuentran en redes sociales por el momento y pues bueno, estoy aquí muy feliz de compartir y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Magnolia, como siempre, y ya lo sabe, es importante parar un momento, es importante saber respirar, porque creemos que todo el mundo sabe respirar, pero la respiración, una buena postura, nos puede cambiar, inclusive en dolor crónico, y se lo digo por experiencia, no lo estamos inventando. A ver si más adelante podríamos hablar de estos testimonios, de estos casos de éxito, Magnolia, que no estamos diciendo que si usted tiene un dolor, vaya con los doctores, vaya con los especialistas, pero siempre busque alternativas antes de tomar una decisión como una operación. Así es, definitivamente cada vez vamos a escuchar más cómo la respiración es este gran aliado para relajar el cuerpo y saber desde dónde vienen estos dolores. Si es un patrón de movimiento que tenemos en la cotidianidad, a veces es increíble, pero cuestiones que se iban directo a cirugía y se corrigen porque hubo un patrón de movimiento que se corrigió. Entonces, es real. Parece de pronto magia, pero hay de esos casos, ¿no? Entonces es importante que cada uno cada vez sea más consciente de sí mismo, ¿no? Investigue y por supuesto siempre siga lo que le haga mejor, lo que pues ahora sí tenga alternativas. Hoy en día hay muchísimas alternativas en redes sociales. Yo les recomiendo que siga a Magnolia Brisa. Como siempre es un gusto. Gracias, Magnolia. Gracias, Monse.